Amén, muy bien. Bueno, pues qué semanica llevamos de calor, ¿eh? Fuerte, 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 ¿eh? No nos esperábamos que a mediados de junio atravesáramos esta ola de calor tan terrible, ¿no? Y si no, podemos preguntarle a la gente que no está acostumbrada a estas temperaturas. En el norte, en Bilbao, en Vitoria, en Pamplona. En Zaragoza sí que hace calor a veces, porque yo estuve allí haciendo la mili y hace calor también, de verdad. Pero 42, 41, 40 grados por allí, insospechable. Y en Badajoz, en Cáceres, en 43, en Talavera de la Reina, que ha sido un horno, Todo esto me ha hecho mucho que pensar y recordé algo que compartí hace tiempo, de hecho hace exactamente 4 años, que atravesamos otra ola de calor y dimos unos consejos para la ola de calor y Dios ha puesto en mi corazón compartir esto porque aprovechando esta ola de calor pues recordaba estos consejos y lo he titulado hoy Atravesando la ola de calor, lo que quiero compartir con vosotros. Atravesando la ola de calor. Definitivamente las altísimas temperaturas que estamos sufriendo en nuestro país durante todos estos días, esta semana, creo que puede ser un buen ejemplo de una buena enseñanza de cómo de cómo podemos atravesar una ola de calor y no morir en ella. Sabéis que ya ha muerto gente de golpe de calor. Evitar precisamente el morir en ella, salir de la ola de calor con vida. La verdad es que lamentablemente y debido a las consecuencias del cambio climático, pues cada vez es más frecuente estos efectos extremos en la climatología. Y la verdad es que estando a mediados de junio, estas temperaturas tan altas son realmente agobiantes. Yo me pregunto, ¿qué será en pleno mes de julio? Es cuando suelen ser esas olas de calor, julio y a primeros de agosto. No sé si os afecta el calor tanto como a mí. El calor es realmente terrible. No sé si la semana pasada habéis podido trabajar con normalidad. Yo tenía que trabajar en la calle, tenía que trabajar en la obra y la verdad que ese calor tan terrible, se te quitan las ganas de todo, se te quitan las ganas de trabajar, se te quitan las ganas de esforzarte a todas horas sudando, tienes que llevar la botellita de agua fresca. Yo me he comprado una funda de esas para la botella del agua, meterla dentro y que se mantenga fresca todo lo más posible, porque este calor tan extremo la verdad es que nos impide llevar nuestra vida de la misma forma que si no hiciera tanto calor, que en circunstancias normales, ¿no? Entonces, estando de lleno, inmersos, metidos en una ola de calor, tenemos que extremar las precauciones para protegernos, para proteger nuestra vida y para seguir con ella adelante, ¿no? Entonces, quiero tomar esta situación de la ola de calor como el símil, o como el ejemplo de cómo tenemos que extremar nuestras vidas en lo espiritual, en nuestro cristianismo, en nuestro discipulado, en nuestro seguir a Jesucristo. Quiero tomar este ejemplo de cómo en la ola de calor hay que extremar las precauciones para cómo en nuestra vida cristiana, en nuestro cristianismo, en nuestro seguir a Jesucristo, debemos de esforzarnos también y de extremar precauciones para proteger nuestra vida espiritual. De hecho, yo creo que un verdadero cristianismo, una verdadera vida con Dios, no de nombre, no el simple hecho de asistir a una iglesia o de decir yo soy católico, o yo soy evangélico, o yo soy de cualquier otra religión, no el simple hecho de decir yo es que voy a la iglesia, yo es que me reúno, yo es que todos los días oro, yo es que doy gracias por los alimentos antes de comer, etcétera, etcétera. Un verdadero cristianismo, una verdadera relación con Dios, una verdadera vida de cercanía y de intimidad con Dios, vive sometida a presiones que podrían ser similares
a las de una ola de calor extremo. Y quiero que leamos en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, una advertencia que el Señor nos hace, que el Espíritu Santo, a través del autor de Hebreos, nos hace, a ti y a mí, a todos nosotros. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Bueno, estaba hablando de cómo Dios había hablado antiguamente por los profetas. En el capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y entonces empieza a decir que este Jesús era superior a los ángeles, y no es el tema, pero vamos al capítulo 2, al versículo 1, y entonces dice, por tanto, porque Dios ahora se ha tomado la molestia, porque Dios de alguna manera ha hablado a través del Hijo, a través de Jesucristo, porque Dios ha hecho una obra nueva, ha enviado a su Hijo al mundo, nos ha dado el mensaje de la salvación, nos ha dado el Evangelio, nos ha dado la oportunidad de que nosotros tengamos una relación con Dios viva, eficaz, verdadera, de que podamos tener un cristianismo verdadero, de que podamos seguirle a Él de cerca. Entonces dice, por tanto, versículo 1 del capítulo 2, es necesario. Y aquí nos habla de algo que es necesario. Siempre diré, ¿qué es necesario en mi vida? ¿Qué es necesario en nuestra vida? Es necesario poder respirar. Eso es necesario. Eso es necesario. Si dejamos de respirar, nos morimos. Es necesario alimentarnos. Es necesario hidratarnos. Es necesario, porque una cosa necesaria es algo que si se deja de hacer, o si se impide hacer, provoca un daño irreversible, y en el caso que estoy nombrando, en el caso de respirar, en el caso de alimentarnos, de hidratarnos, puede provocar la muerte. Entonces, es necesario, dice la Escritura, que con más diligencia, es decir, que con mucha atención, que poniendo atención, que poniendo cuidado, que poniendo diligencia, que siendo conscientes de lo que estamos haciendo, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Por qué? Porque dice, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos, porque existe el peligro de poder deslizarnos. Un verdadero cristianismo está sometido a presiones similares a las de una ola de calor extremo, y debemos aplicarnos intensamente a no pasar por alto nada que nos pueda llevar a deslizarnos. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y está refiriéndose a lo anterior, a la anterior forma de hablar de Dios, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, es decir, aquellos que no obedecieron a Dios sufrieron las consecuencias de su desobediencia. Versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces Dios nos está llamando a cuidar, a tener cuidado, a ser diligentes, a atender, a tener precaución. Es decir, en medio de la ola de calor no puedes seguir viviendo como si no hiciera tanto calor. No puedes hacer lo que te da la gana. No puedes ponerte a tomar el sol a las 2 de la tarde. No debes de hacer ejercicio, no debes de salir a caminar a las 4 de la tarde. Debes de ponerte protección solar. Debes de tener especial cuidado con las personas mayores, con los niños pequeños. ¿Sí o no? No podemos. Entonces, por eso quiero tomar el símil de la ola de calor con lo que nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestro cristianismo, nuestro discipulado, el seguir a Jesucristo de cerca, nos está exigiendo, porque nos podemos deslizar. Entonces, hay 10 consejos que los expertos recomiendan
ante la ola de calor, ante una ola de calor y ante las altas temperaturas. Y tomando estos 10 consejos como ejemplo, espero saber adaptarlos a nuestra vida cristiana. Quiero hacer este símil, hacer esta comparativa. Lo primero que ellos recomiendan el primer consejo es, hay que estar atentos a los grupos de riesgo. Hay personas que tienen son especialmente vulnerables ante las altas temperaturas. Los grupos de riesgo son los bebés, los niños pequeños y las personas mayores, los ancianos y también los enfermos crónicos. Requieren una especial atención cuando hace mucho calor. Hay que cuidar de ellos, hay que asegurarse de que están hidratados, de que beben agua, de que no toman el sol de más, de que no padecen ninguna insolación, de que no sufren un golpe de calor, etcétera, etcétera. Hay que estar atentos a ellos. Entonces, ¿cómo llevamos esto al plano espiritual, al plano de nuestras vidas? ¿O cómo podemos llevarlo? Pues yo creo que debemos de identificar en nuestras vidas, debemos de decir, yo soy alguien que está en el grupo de riesgo. Yo me puedo identificar como un cristiano dentro del grupo de riesgo. Debemos de identificar si en nosotros hay rasgos que demuestren voy a decirlo así, nuestra inmadurez, pero el punto sería nuestro infantilismo espiritual. O sea, yo no dejo de sorprenderme de creyentes que llevan años y años y años y viven en una eterna adolescencia espiritual. Pues el infantilismo espiritual, el decir, no, yo tengo que salirme con la mía, yo no he madurado, yo no he crecido, y eso está caracterizado por una manera de vivir completamente carnal, donde el creyente, el cristiano, se deja llevar por lo que le apetece, por los deseos de la carne. Esto sería lo que el apóstol Pablo les dice a los corintios, en 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 3, le dice, vosotros ya sois carnales, deberíais de haber crecido, ¿no? ¿Por qué seguís haciendo así? ¿Por qué seguís actuando así? ¿Por qué seguís teniendo celos, contiendas, vivís llenos de envidias, llenos de divisiones, os peleáis los unos con los otros? O también deberemos de identificar si por el contrario, en vez de ser niños espiritualmente, somos ancianos o enfermos crónicos. Es decir, estamos en esa posición de que decimos, bueno, yo ya llevo tantos años que voy sobrado espiritualmente, y entonces el pretender que ya lo he conseguido todo, que voy sobrado, que no es para mí, que conmigo no va la cosa, que yo ya sé lo suficiente, que yo ya tal, eso al final, sabes que me constituye en un anciano. En alguien que también pasa a ser del mismo grupo de riesgo. Este sería el primer paso, y debemos de estar atentos al grupo de riesgo. El segundo punto es la hidratación es fundamental. Los expertos recomiendan que no nos falte agua, que no nos falte hidratación. Bebe agua y líquidos más a menudo. También dicen que no se tiene que abusar de las bebidas con cafeína, las bebidas alcohólicas, los refrescos azucarados, porque nos pueden hacer perder mucho más líquido corporal. Entonces, tenemos que escoger bien qué es lo que vamos a beber. Y espiritualmente esto significa ni más ni menos que tenemos que beber del agua de vida, del agua que Jesucristo nos da. ¿Os acordáis de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando se encuentra con aquella mujer de Samaria, aquella mujer samaritana que fue a buscar agua al pozo de Jacob? Jesús le dijo, si tú supieras quién está contigo, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y ella le dice, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga más sed. ¿Con qué saciamos nuestra sed? ¿Cuáles son las bebidas que escogemos en este tiempo espiritualmente? Vayamos, Kika, más pesa. ¿Cuáles son las bebidas que escogemos para saciarnos, para hidratarnos en este tiempo? El agua de vida, el agua viva, es la única que nos va a garantizar esa hidratación espiritual. No podemos dejar de beber de la fuente de Jesucristo. No podemos dejar de acercarnos a Él, de decirle, Señor, necesito de ti, quiero beber de ti, dame esa agua viva, beber de su presencia, estar con Él.
La hidratación es fundamental, segundo punto. Tercer punto, vigila tus comidas. Dicen que no debemos de alimentarnos de comidas copiosas. Esas comidas que tanto nos gustan o que tanto me gustan, no debemos de hacer ese tipo de comidas en verano. Tenemos que elegir platos ligeros y que contribuyan a mantenernos hidratados. De hecho, recomiendan ensaladas, fruta, sopas frías como el gazpacho andaluz, no el manchego. Son las que tienen que ocupar el lugar preeminente en nuestros menús ante la ola de calor. La dieta también es muy importante, Y Jesucristo dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Aquí sería la misma combinación, hemos hablado antes de lo que tenemos que beber, del agua de vida, y ahora estamos hablando del pan de vida. Es nuestra relación con Jesús. No podemos dejar de acudir a Él. No podemos dejar de presentarnos delante de Él. No podemos dejar de alimentarnos de Él. No podemos perder nuestra conexión con Él. Su palabra es nuestro alimento. Cuando Él fue tentado por el diablo en el desierto, en Mateo capítulo 4, en Lucas también capítulo 4, el diablo le dijo, si eres Dios, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesucristo le contestó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que hizo? Jesucristo claramente declaró que la palabra de Dios es el verdadero pan de vida que da alimento al alma y al espíritu de un verdadero hijo de Dios. Entonces no podemos desconectarnos de la palabra de Dios, no podemos desconectar de la palabra de vida. De hecho, hay una relación importantísima, grandísima. Fijaros que Jesucristo dijo esto, de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y además, Él dijo que Él es el pan de vida. Y la Escritura nos enseña que Él es el Verbo hecho carne, la palabra de Dios hecha carne. Entonces, Jesucristo y la palabra, digamos que podrían ser lo mismo. Jesús es la palabra hecha persona, hecha carne, encarnada. Entonces, la palabra de Dios es nuestro alimento, Él es el pan de vida. Y la Biblia es nuestro alimento espiritual. Vigila tus comidas. Vigila tus comidas. ¿Qué otra cosa comemos? Muchas veces comemos otras cosas. Nos vamos a alimentar de otras cosas. ¿Qué es lo que bebemos? ¿Qué es lo que comemos? Comemos comentarios, comemos televisión, comemos redes sociales sin parar. Mira que empachan las redes sociales, ¿eh? Comemos TikTok, comemos Facebook, comemos Instagram, comemos YouTube. ¿Qué comemos? ¿Cuál es nuestro alimento? Vigila tus comidas. ¿De qué alimentamos nuestra alma? La cuarta recomendación es protégete del sol. Están cansados de decir que usemos crema solar, que nos la apliquemos tantas veces como haga falta, varias veces al día, más si estamos expuestos al sol, que con los niños pequeños se extremen las precauciones, que se ponga un factor de protección de esos altos. Yo llevo en el coche, llevo el botecito del 50. Yo cuando tengo que trabajar al sol ya me echo por la calva, me echo por la cara, porque me pongo rojo, colorado como un tomate, y llevo el factor de protección 50. Que nos echemos un factor de protección elevado, evitando estar delante del sol o expuestos al sol durante mucho tiempo, en la playa, en el parque, y que incluso, aunque el día esté medio nublado, que no pensemos que eso nos protege, o si estamos debajo de la sombrilla, porque aún así los rayos ultravioletas atraviesan y pasan a través y nos pueden quemar si no nos protegemos. Entonces, esto me habla de lo importante que es que nos protejamos a la sombra de Dios, a la sombra del Altísimo. ¿Cómo podemos protegernos del sol? ¿Qué es lo que nos da protección del sol espiritualmente hablando?
Yo creo que poner nuestra confianza en Dios, hacer crecer nuestra confianza en Él. Nuestra mejor protección va a ser siempre, siempre, siempre poner nuestra confianza en Dios, porque Él es el que va a ser nuestro socorro y el que nos guarda. Esto sí que lo vamos a leer, es el Salmo 121, salmo cortito, pero un salmo realmente intenso, que nos habla precisamente de la protección de Dios. Fijaros que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Fijaros, versículo 5. Jehová es tu guardador. Y fijaros, Jehová es tu sombra. Es tu sombra, es el que te protege del sol. Él es nuestra protección. Él es tu sombra a tu mano derecha. Y el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Él es nuestra esperanza firme. Él es nuestra seguridad. Él es nuestra sombra. Él es el que nos protege. Él es el que nos cubre. No seamos tan temerarios de salir al sol de la vida sin su protección. Protégete del sol. Luego el quinto consejo que dan está ligado a este de protegernos del sol con la crema y demás. Y dice: mejor siempre a la sombra. Mejor siempre a la sombra. Busca los lugares frescos, busca la sombra, busca los lugares climatizados. Evita exponerte a los riesgos de las temperaturas altas cuando no sea necesario. Tenemos que acudir, como he dicho antes, a resguardarnos bajo la sombra de nuestro Dios. Aquí quiero que leamos el Salmo 91, versículo 1. El Salmo 91, versículo 1, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que acudir a resguardarnos bajo la sombra de nuestro Dios. Salmo 63, 7. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. En la sombra de tus alas. Y Salmo 36, 7 y 8. Salmo 36, versículo 7 y 8. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Ahí, bajo la sombra de las alas de Dios, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Él es nuestro refugio seguro. Si nos salimos de sus parámetros, de su sombra, es cuando quedamos expuestos y vulnerables. Fijaros el ejemplo de María, de la Virgen María. El ángel Gabriel le dijo: el poder de la sombra del Altísimo te cubrirá. Y cuando ella se metió bajo la sombra del Dios Altísimo, ella entró de lleno en el plan de Dios, en el plan de salvación de Dios para toda la humanidad. Ella se involucró y ella entró de lleno en lo que Dios tenía preparado para toda la humanidad, para ti y para mí, para todos nosotros. Mejor a la sombra del Altísimo, a la sombra de Dios. Luego la sexta recomendación que dicen es el deporte hay que hacerlo, pero el deporte con cabeza. El deporte con cabeza. Muchos aprovechan el tiempo del calor, el tiempo del verano para dedicarse a sus deportes favoritos, pero cuando hace mucho calor hay que reducir la actividad física y hay que evitar realizar los deportes al aire libre, sobre todo en las horas centrales del día. No se puede entrenar cuando la adversidad es muy fuerte. Comentábamos antes que entendemos que Dios nos está llamando a entrenar.
pero no se debe entrenar cuando la adversidad es muy fuerte. En los momentos difíciles, en los momentos realmente difíciles, hay que saber parar y frenar para poder tomar fuerzas para más adelante. En los momentos realmente complicados y difíciles hay que echar el freno, hay que parar y hay que decir, voy a coger fuerzas para poder afrontar esto más adelante. Esto a mí me habla de la necesidad de tomarnos tiempo a solas con Dios, de dar a Dios la oportunidad de hablarnos. Necesitamos estar quietos y escucharle, dar tiempo a Dios para recargar nuestras energías y nuestra fuerza espiritual. Necesitamos apartar tiempo para esperar en Él, para ser renovados en Él. Fijaros el Salmo 5, el capítulo 5 de Salmos, el versículo 3. Como David decía, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Y decía, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Me presentaré delante de ti, no deprisa y corriendo, me tengo que ir a trabajar, me tengo que ir a hacer las cosas, tengo que hacer la compra, tengo que limpiar la casa, tengo que. No, me presentaré delante de ti y esperaré. Esperaré porque quiero oír tu voz. Y aún podemos también escuchar la voz de Jesús. Cuando Él decía en Mateo 11, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí a descansar, a procurar vuestro descanso, recoged, a tomar fuerzas, a recoger nuevas energías. El punto 7 es, cuida tus vestidos delante del calor, para el calor. ¿Qué ropa te vas a poner frente al calor? Pues recomiendan usar ropa ligera, holgada, de tejidos transpirables, calzados cómodos que dejen respirar los pies, que no nos hagan daño. Nunca, nunca, nunca debemos de descuidar nuestra vestidura espiritual. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14, nos hablan precisamente de cuál es el vestido del verdadero creyente, del verdadero cristiano. Revestidos de Cristo Jesús, revestidos de Él, revestidos de amor. Colosenses 3, 12 y 14 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vestíos, versículo 12, me he ido al 13, versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Es un buen tiempo para mirar qué clase de ropa nos ponemos, cómo nos vestimos, cómo vestimos nuestra vida. También la recomendación del apóstol Pablo a los Efesios, en Efesios 6, vestíos de toda la armadura de Dios. No quedéis desprotegidos. Cuidemos nuestra forma, nuestra vestidura. Depende de lo que vayamos a hacer, siempre nos vestimos de una manera o de otra, ¿no? Si vas de boda, te vistes de boda, ¿no? Te pones muy elegante cuando vas a una boda, ¿verdad? Si vas a dar un paseo o si vas a hacer deporte, pues te pones ropa más cómoda, te pones el chándal, o ahora en verano te pones los pantalones cortos, la camiseta fresquita. Si vas a trabajar, te pones la ropa para ir a trabajar. Vestíos de Jesucristo, siempre. Vestíos de amor. Vestíos como Él, de humildad, de mansedumbre. La octava recomendación, el octavo punto es, ojo al coche, cuidado con el coche, ¿sabéis? De los problemas que ha habido cuando alguien se ha quedado en un coche expuesto al sol, o se han dejado incluso una mascota, un perro, dentro de un coche al sol.
Está el sol ahí cascándole, las temperaturas que se cogen dentro del coche son temperaturas altísimas. Entonces, ojo al coche. Ellos recomiendan, intenta conseguir una buena temperatura interior, porque el calor excesivo además provoca somnolencia cuando tú estás conduciendo y con el sueño pues hay accidentes, despistes, problemas. Y cuidado especialmente con los niños, con los mayores, con los enfermos, con las mascotas, porque el golpe de calor que se produce dentro de un coche cerrado al sol puede ser fatal, es terrible, puede ser letal, ¿no? Bueno, esto a mí me habla de la importancia de cuidar nuestros desplazamientos, de cuidar qué vamos a hacer con el coche espiritualmente, a dónde vamos a ir, a dónde vamos, a dónde nos dirigimos, por qué hacemos lo que hacemos, qué es lo que nos mueve ir a un sitio o a otro, a dónde vamos. Seamos conscientes de qué es lo que nos mueve a la hora de desplazarnos, a la hora de viajar. Que en todo lo que nos propongamos hacer, Dios esté presente. Que en todo lo que nos propongamos hacer, Dios esté presente. Fijaros lo que dice el Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, versículo 5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y Él hará. Que en todo lo que vayamos a hacer, Dios esté presente. Luego el noveno punto, la novena recomendación para atravesar una ola de calor, tiene que ver con los medicamentos, con el botiquín. Cuidado con los medicamentos, cuidado con el botiquín. Mantén tus medicinas, tus medicamentos en un lugar fresco para que no les afecte el calor. Hay muchas que aguantan perfectamente las temperaturas, las altas temperaturas, pero hay otras medicinas, hay otros fármacos que son especialmente sensibles a los grados de más. Entonces, entérate cómo hay que conservarlos. Hay algunos que hay que tenerlos en sitio fresco y seco, hay otros que hay que mantenerlos en la nevera. Entérate cómo tienes que conservarlos. Esto me lleva a mí a pensar, y vamos a leerlo en Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 3. Me lleva a mí a pensar en algo que la Escritura dice que es medicina para nosotros. Fijaros, Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y ahora dice, resumiéndolo todo, lo que significa poner la confianza en Dios de todo el corazón, no apoyarnos en nosotros mismos, en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, verlo o reconocerlo, saber que todo lo que yo voy a hacer, todo lo que voy a caminar, lo que va a ser mi vida, tengo que reconocer a Dios en eso, para que Él enderece mi camino, no ser sabio en mi propia opinión, cuidar de agradar a Dios y obedecerle, apartarme de todo mal, que esto es lo que significa temer a Dios, no hacer nada que sea desobediencia hacia Él. Y dice, porque todo esto, si lo haces, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuál es la frescura de nuestra relación con Dios y su palabra? Porque la mejor medicina es poner toda nuestra confianza en Dios, no en lo mucho que sabemos, tomar en cuenta a Dios en todas nuestras acciones, no creernos muy sabios, obedecer a Dios y apartarnos del mal, huir de todo lo malo, huir de todo lo que es malo. Fijaros que esto mismo, la Escritura también en el siguiente capítulo, en Proverbios 4, versículos 20 al 22, lo resume así. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón,
porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Medicina es dejar que sus palabras lleguen a lo más profundo de mi corazón. Medicina es dejar que sus palabras cambien mi vida, dejar que sus palabras, que su palabra afecte mi forma de vivir y mi forma de ser, mi forma de actuar, mi forma de comportarme, mi forma de pensar. Eso es medicina para todo mi cuerpo. Cuidado con las medicinas. ¿Cuál es nuestra mejor medicina? Indudablemente es Él, es obedecerle a Él, es fiarnos de Él, es dejar que su palabra modifique nuestra vida, nuestra conducta, afecte nuestra conducta, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Y el 10º punto, la 10ª recomendación que los expertos lanzan para atravesar esta ola de calor, que vaya si se está haciendo dura y terrible, la verdad, es, si hace falta, si te notas cualquier síntoma, si te notas mareos, si notas una fiebre alta, que la temperatura te ha subido, si te notas cualquier cosa, ve al médico. Ve al médico, no lo dudes, no te quedes en tu casa a ver si se te pasa. Ve al médico. Ante síntomas provocados por las altas temperaturas, ve al médico. Así de sencillo. De hecho, lo normal es que vayamos al médico cuando nos encontramos mal, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo normal es dejar de ir a la iglesia cuando nos encontramos mal? ¿Por qué? No, ahora es que no estoy bien, tengo que arreglar mi vida, ahora no voy ya no puedo ir a la iglesia porque ¿qué van a pensar? Lo normal es ir al médico cuando uno está malo. Entonces, lo que no es normal es cuando te encuentras mal con Dios, dejar de venir a la iglesia. Eso es lo peor que puedes hacer. Porque es cerca de Dios. Jesucristo lo dijo, yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Porque los sanos no tienen necesidad de médico. Esta recomendación me habla de reconocer nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de cercanía con Dios, nuestra necesidad de acudir al médico, nuestra necesidad de su palabra, nuestra necesidad de su cuerpo, de su iglesia, de mis hermanos, nuestra necesidad de sus hijos y especialmente nuestra necesidad de Él. 10 recomendaciones para atravesar la ola de calor. Atento a los grupos de riesgo, la hidratación es fundamental, cuídala, vigila tus comidas, protégete del sol, mejora la sombra, el deporte con cabeza, el vestido frente al calor, cuídalo, ojo al coche, el botiquín, las medicinas y si hace falta, ve al médico. La verdad es que muchas de ellas a lo mejor no las necesitamos aplicar, porque a lo mejor decimos, bueno, yo el deporte no tengo ese problema porque lo hago temprano, no sé, cualquier... Pero estas 10 recomendaciones, yo creo que aplicadas espiritualmente, nos pueden dar pinceladas de qué necesitamos en nuestra vida, qué pasos tenemos que dar en nuestra vida, cuál es el peligro, qué es en lo que yo tengo que atender con más diligencia. ¿Qué es lo que a mí me puede estar afectando más? ¿Dónde es donde yo me puedo escurrir, deslizar? ¿Qué es lo que necesito para mi vida? ¿Qué es lo que necesito afirmar? No creo que sean los 10, pero 1, 2, 3, 4, los que necesitemos, cada uno los que necesitemos. Son recomendaciones para la ola de calor, son recomendaciones para permanecer firmes en nuestra vida cristiana, para mantener un verdadero cristianismo, para tener una verdadera relación con Dios, para tener una vida que a Él le agrada, para hacer lo correcto delante de Él. Cada uno de nosotros apliquemos la que sea necesaria para nosotros. A mí me ha llamado mucho la atención personalmente la de las medicinas, la de cuidado del botiquín. Porque qué bueno saber que mi confianza en Él, que
ponerle a Él en primer lugar antes que mis propios pensamientos, mi propio razonamiento, mi propia sabiduría, que confiar en Él, que dejar que su palabra afecte mi conducta, mi vida, que temerle a Él, que apartarme del mal, que cuidar de obedecerle a Él. Eso es medicina para mi cuerpo y salud para mis huesos. Yo digo, Señor, yo quiero salud para mis huesos. Yo quiero salud para esta cadera. Yo quiero que tú me sanes. Yo quiero ser sano. Yo quiero salud para mí. Y me ha hecho mucho que pensar. Yo necesito mejorar en esto. Necesito mejorar en mi confianza, en cómo su palabra debe de modificar y moldear mi vida, en cómo debo dejar de lado mis propios pensamientos y ponerle a Él en primer lugar. A mí personalmente me ha impactado, me ha llamado la atención. A lo mejor a ti te ha llamado la atención la de la hidratación o la de las personas de riesgo, no sé. Cada uno, conforme entienda en su corazón y conforme Dios le haya hablado. Es importantísimo que prestemos atención a nuestra vida cristiana, porque Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesús y nos ha dado un mensaje para nuestras vidas de valor eterno. Y si no le damos la suficiente atención, si no ponemos la suficiente diligencia, precaución, el cuidado meticuloso de esto, podemos deslizarnos. Y como dice el versículo 3 de Hebreos 2, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Necesitamos seguir cuidándola. No hemos llegado, no lo hemos conseguido, no lo tenemos asegurado ninguno. Necesitamos seguir cuidándola. Necesitamos seguir cuidándola. Y esta ola de calor a mí me ha hablado de esto precisamente, porque las pruebas, las dificultades, la ola de calor puede ser símil del horno de las pruebas, de cuando aprieta de verdad la vida, cuando nos aprieta la vida de verdad, cuando nos aprietan las circunstancias, cuando nos aprietan los problemas, cuando las temperaturas suben. Es mucho más necesario que extrememos las precauciones. Atravesando la ola de calor, atravesando la ola de calor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias porque tú nos alertas de la necesidad de prestar atención, de ser diligentes en cuanto a no deslizarnos, a asegurarnos, a afirmarnos en ti, a cuidar estas cosas que son fundamentales para nuestro cristianismo, para nuestra relación contigo, Señor Dios. Gracias porque estos consejos que los expertos dan ante la ola de calor se prestan para hacer un símil de cómo la vida cristiana debe de ser cuidada, de cómo nuestro cristianismo, nuestra relación contigo debe de ser cuidada y vigilada con atención. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre Celestial, a poner diligencia en cuidar nuestro cristianismo, nuestra relación contigo, Señor. A mantenernos firmes delante de ti, a no deslizarnos, a no caer. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ti tenemos refrigerio y descanso. Gracias porque ante esta ola de calor, Señor, podemos acudir a ti, porque tú eres una sombra que nos protege. Tú eres, Señor, nuestro mayor descanso, nuestro mayor refugio. A la sombra de tus alas, Señor, acudimos a refugiarnos, Padre. Gracias por tu misericordia y tu amor. Gracias por tu palabra, Señor. Hazla viva en nuestros corazones y en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues mucho ánimo ante la ola de calor. Sabéis que por aquí, por esta zona del sureste, aún nos quedan altas temperaturas hasta el martes, miércoles.
Ya por la parte occidental de la península están empezando a tener ya un poquito de fresco, pero aquí los pronósticos meteorológicos dicen que igual bajan las temperaturas ya para el martes, miércoles. Hasta entonces, pues nada, mucho ánimo y a soportarlo cumpliendo estas recomendaciones, aplicándolas a nuestra vida. Que Dios os bendiga, que tengáis un muy buen domingo, que disfrutéis y que la ola de calor no sea demasiado dura de sobrellevar. Que Dios os bendiga mucho.